pero lo primero que hacemos es ponernos en las manos del Señor. Le decimos: Señor, ayúdanos, Señor, toma el control de nuestras gargantas, de nuestras manos, de todo nuestro ser, hermanos. Y en todo lo que hagamos, primero tenemos que poner a Dios, que Él sea el que tome el control de todas nuestras necesidades y de todo lo que hacemos. Por eso es que vamos a orar y vamos a pedir su guianza, y usted dígale: Señor, habla mi vida en esta tarde, habla mi vida lo que tú quieras hablar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por estos momentos, Señor, que estamos en este lugar, Padre. Hemos venido a tu casa, Señor, con el anhelo, Señor, de adorarte y de bendecirte, con el anhelo de abrir nuestra boca para declarar tus grandezas y tu poder y tu misericordia. Muchas gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias porque hoy nos has congregado en este lugar, Señor, y has dispuesto nuestros corazones para que meditemos en ti, para que pensemos en ti. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. En esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Sé tú, mi Dios, quien traigas esa palabra que cada uno está necesitando en esta hora, Señor. Tú conoces a cada uno, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras dificultades, las luchas por las que atravesamos cada día. Estamos aquí, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, mi Dios. Yo me pongo en tus manos, Padre, y me despojo de mí misma para que seas tú, Señor. Ayúdame, Padre, te necesito. Me someto a ti, Padre, porque necesito tu ayuda, porque yo solamente soy un vaso de barro, no tengo nada que dar, Señor. Habla mi vida, Padre, y habla tu pueblo, Señor. Estamos con el oído presto para que tú manifiestes lo que quieras manifestar a nuestro corazón, Señor. Que al salir por esa puerta, Padre, salgamos edificados, salgamos con victoria, Señor. Salgamos con más anhelo de volver a tu casa, con el deseo de buscarte, con el deseo de servirte, de santificarnos para ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Desde ahora te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque son tuyas por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en Josué capítulo 7, versículos del 10 al 12, hermanos. Josué capítulo 7, versículos del 10 al 12, y usted me indica con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Vamos a darle pues lectura a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Puede ocupar sus lugares, hermanos. Esta palabra, hermanos, ya tenía tiempo sonando en mi cabeza, y yo me dispuse a preparar este sermón, este mensaje, hermanos. Porque de hecho Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra. Y cuando estamos en el hogar y estamos leyendo y estamos buscando al Señor, la misma palabra nos habla. Y la palabra nos inquieta, y la palabra empieza a instruirnos y a mostrarnos. Y yo empezaba a formar este sermón, hermanos. Y es un tema importante que nos tiene que ayudar a entender, hermanos, el por qué muchas ocasiones nos sentimos como que somos estorbados en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones diarias o en nuestro caminar. O a veces sentimos como que Dios no nos quiere bendecir, o como que Dios no está con nosotros. Y a veces sentimos que estamos siendo estorbados, que hay algo que está allí estorbando. Y oramos y a veces decimos: Señor, reprende al devorador. Señor, acaba con el que está destruyéndose. Y empezamos a orar y no vemos respuestas. Y a veces nos quedamos: ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Estamos siendo estorbados. Porque hay cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero Él sí lo ve, hermanos. Y precisamente porque Él lo ve, es que nos quiere mostrar qué cosas tenemos que deshacernos. Vamos a hablar sobre el anatema.
tema de hoy se llama Sacando el anatema de mi vida. Y yo sé, hermanos, que si yo pregunto, y si usted me pregunta, a lo mejor yo voy a decir, no, yo no creo que haya anatema en mi casa. Pero si nos examinamos a nosotros mismos y empezamos a dejar que el Señor nos muestre, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que están perturbando o estorbando nuestra vida. Pero antes de indagar en ello, hermanos, ¿qué es el anatema? La pura palabra anatema. Traigo dos fuentes del diccionario teológico Beacon. Dice que una persona o objeto vedado, prohibido, contaminado, maldito, que no se debe tocar. Un objeto o persona condenado a destrucción. Eso es anatema. Era algo que se tenía que separar, que Dios decía, separen esto y después van a destruirlo. No siempre, algunas ocasiones Dios permitía de otra forma, pero esto era la anatema. Algo que tenía que separarse para ser destruido. El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, Nelson, dice, del hebreo jerem. Fíjese, la palabra jerem es el anatema. Casi se parece al haram de los árabes. La palabra del haram de los árabes es el pecado. Y aquí del hebreo jerem dice que es lo sustraído de un botín, por lo tanto es maldito. El botín sería propiedad de Dios y debía destruirse. Ahí mismo donde había leído el hermano, en Josué 6:17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero fíjese que dice que la ciudad será anatema a Jehová. Y solamente los que estaban en la casa de Rahab eran los únicos que iban a quedar con vida de toda la ciudad de Jericó. Todo lo demás debía ser destruido. Pero Dios empieza llamándolo que eso será anatema. Es maldito, es separado para ser destruido. Todo lo que hay ahí es para ser destruido. Si esta ley se rompía, hermanos, era una abominación ante Dios, era un pecado. Era pecado el no cumplir con el mandato de Dios cuando Dios separó algo y dijo, aquello es anatema, destrúyanlo, y el pueblo quería hacer lo contrario, era pecado. Era pecado. En Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios les había dicho que de todo lo que había en Jericó, nada debían tomar. Pero Acán codició aquellas riquezas. Acán miró aquello como una cosa deseable y dijo, pero ¿qué tiene de malo? De todo lo que se va a destruir, ¿quién va a darse cuenta que yo tome algo? No van a darse cuenta porque aquí hay muchas riquezas. Es como de una aguja en un pajar, no van a darse cuenta. Y muchas de las veces, erróneamente, el pueblo de Dios, hablando del cristiano, hablando del Hijo de Dios, del que ha sido santificado, lavado con la sangre de Cristo, muchas de las veces pensamos de esa forma. Nadie va a darse cuenta. Nadie va a notar lo que hay aquí. Ya como que me quiero adelantar, pero a veces que pensamos de esa forma, hermanos. Pero había uno que estaba mirando. Y esto sobre la toma de Jericó, lo que había leído el hermano ahorita. Y ellos fueron y dieron 7 vueltas. Y en el último día dieron 7 vueltas. Y a veces cantamos un cantito que con las 7 vueltas el muro se cayó. Pero no fueron 7, fueron 13. Se cayó con 13 vueltas. Y con el grito por la obediencia, hasta ahí vamos bien. El pueblo está obedeciendo. El pueblo le dijo a Josué, dales estas instrucciones y hagan así y así. Y el pueblo obediente. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Pero entonces sucede lo siguiente. Entonces sucede que Acán mira aquellas riquezas y las codicia.
Pero ahora le voy a decir, hermanos, el por qué nosotros no debemos romper esa ley. O ellos tampoco no debían romper esa ley. En 1 de Samuel, ahí sí quiero que me acompañe, hermanos. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículos del 21 al 23. 1 de Samuel 15, versículos 21 al 23 dice: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le dio una orden aquí al rey Saúl y le dijo que fuera y destruyera completamente a los amalecitas. Le dijo que arrasara con todo, que no dejara nada vivo. Y aunque pareciera como que injusto, se escucha esto, hermanos, Dios es soberano. Le mandó a exterminar todo, no solamente animales y no solamente adultos, sino también niños. Todo lo que representaba a esa ciudad que fueron malos con Israel cuando venía pasando. Y Dios dijo: vas a exterminarlos a todos. Todo vas a destruir. Pero entonces, ¿qué hizo el rey? El rey va, acata la orden, causa la guerra y destruye a quien quiso destruir, pero dejó vivo al rey y se trajo lo más gordo del ganado, que es que porque iba a ofrecerle sacrificio a Dios. Pero la orden de Dios no fue: tráete lo más gordo y ofréceme en sacrificio. La orden de Dios fue: destruye todo. El anatema, destruye todo. Y ellos tomaron lo primero, hermanos, del botín, lo que no debían tomar. Entonces eso se contó a los ojos de Dios como pecado, como rebeldía y como pecado, porque Israel pecó, tomó el anatema. Bueno, hermanos, acá donde estamos leyendo en Josué, es lo mismo. Es lo mismo, porque ellos sabían que no debían tocar nada. Incluso había una profecía o una orden de Josué que dijo: maldito el que construya nuevamente la ciudad de Jericó. Sobre su hijo construya sus puertas. Ni siquiera la ciudad debía ser reconstruida. Así de importante era que el pueblo entendiera que todo lo que había en Jericó era para destruirse, que era anatema, que iba a ser destruido, que Dios lo había maldecido. Pero entonces Acán no meditó, no pensó. Y fíjense, hermanos, que después de esto, que ellos empiezan, están confiados porque una gran victoria. Se cayeron los muros y el pueblo entró y arrasó con la ciudad de Jericó. O vamos a enfrentarnos a una nueva ciudad, la ciudad de Ai, una ciudad más pequeña, una ciudad fácil. Aquí vamos a llevar menos soldados, menos ejército, porque esto es fácil, esto va a caer fácil. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que cuando ellos van a pelear contra la ciudad de Ai, terminan siendo derrotados. El pueblo que Dios dijo: voy a estar contigo, no te dejaré, mientras que tú me obedezcas, yo voy a estar contigo. Ese pueblo vio la derrota. Vio la derrota, vio la destrucción. Y entonces Josué, en el capítulo 7, versículo 7 dice: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Y ahí Josué empieza a decirle: si pasamos el Jordán fue porque tú dijiste que cruzáramos. Si que llegamos hasta aquí es porque tú dijiste que vayamos. ¿Qué pasó, Señor? Como si le estuviera reclamando. Y ahí viene a donde habíamos empezado a leer, hermanos. Que quiero que volvamos ahí porque es importante. Esta es la respuesta de Dios. Por eso es que le decía que muchas de las veces nosotros tenemos cosas y no pensamos que aquello es
grave o que a Dios le deshonra o le desagrada. O podemos pensar, los demás no me ven, pero nos olvidamos de que los ojos de Dios están siempre sobre nuestras vidas. Siempre, Él nunca nos deja de ver. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Fíjese que le dice, Israel ha pecado. Note bien, hermanos, que era un hombre el que codició. Note bien que era un hombre el que tomó aquellas cosas de Jericó, del anatema, y las escondió en su tienda. Era un hombre, pero Dios dice, Israel ha pecado. Dios no dijo, aquí hay un hombre que pecó entre el campamento de Israel. Dios dijo, Israel ha pecado. Cuando nosotros miramos el anatema y tomamos de aquellas cosas y la traemos a nuestro hogar y las tenemos en nuestra casa y la escondemos en el celular y la escondemos en la tableta y la escondemos en los libros y en la mochila de la escuela, porque pensamos nadie se va a dar cuenta, mis papás están ciegos, ellos están tontos. Se nos olvida que Dios sí está mirando y que lo que nosotros hicimos en secreto no solamente me afecta a toda mi casa. Por eso es que el anatema debía salir del pueblo de Israel, no debía estar ahí. Cuando Dios dice algo, no lo dice porque quiere manipularnos, hermanos. Dios no da una orden, Dios no llama algo pecado para usarnos como robots a su antojo. No, hermanos, nos dio derecho a escoger. El problema es que muchas de las veces se nos puede olvidar lo que está pasando. Se nos puede olvidar que Dios nos está viendo. Dios le dijo, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cuando el anatema está en el hogar, no va a haber victoria, hermanos. Si yo como madre de mis hijas, y yo veo que ellas están haciendo algo grave, y yo no les exhorto y no les digo, yo sé que estén haciendo algo malo, y me hago la cieguita, la que no veo nada, yo voy a dar cuentas a Dios, porque yo sé lo que está pasando. Yo no voy a esperar tener victoria contra mis enemigos, porque no va a haber. No va a haber victoria, porque yo sé el mal que hay en el hogar y yo no estoy haciendo nada al respecto. Se recuerda de los hijos de Elí, como Dios estaba mirando el pecado de ellos, y Elí sabía del pecado de ellos, porque el pueblo venía y se quejaba, y Elí, ¿qué dijo? Él se hacía el ciego, él se hacía como que no pasaba nada, hasta que esto colmó a Dios. Y Dios dijo, me voy a levantar a un sacerdote. Y ahí se levantó a un jovencito, a un niño, y le dijo a este niño, dile a Elí que toda su casa no va a tener un anciano en los sacerdotes. No va a haber anciano. Van a morir jóvenes, porque son rebeldes. Porque Elí miró el pecado de sus hijos y no hizo nada, no los reprendió, no los estorbó. Les dio una palmadita, hijos míos, ¿por qué hacen esto que yo escucho? No está bien que hagan esto. Esa no es la actitud que Dios espera de nosotros, hermanos. Y si va a doler como padres, quiero que sepa, si va a doler como padres que usted vea que sus hijos hacen algo que no le agrada a Dios y usted tenga que reprenderlos con dureza. Pero va a dolerle más el saber que sus hijos se perdieron porque usted no dijo nada. Va a dolerle más el saber que sus hijos murieron en una condición de pecado y que la eternidad de ellos no va a ser con Dios. Eso va a dolerle más. Por eso es que hay que ser sabios y decirles lo que es correcto y lo que no le agrada a Dios. Entonces aquí a este pueblo Dios los reprende de esa forma y les dice, no va a haber victoria contra sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces, hermanos,
nosotros necesitamos destruir el anatema. Necesitamos acabar con ello. Porque si usted y yo no acabamos con el anatema vendrá a destruirnos, hermanos. En Deuteronomio, capítulo 13. Permítame llegar ahí, hermanos. Vamos a leer una lectura en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 17. Dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Para que nosotros veamos esa bendición de Dios en nuestras vidas, tenemos que destruir el anatema, hermanos. Les está diciendo que no se te pegue nada que tú no debes tocar. Donde quiera que ustedes vayan y haya victoria, haya guerra, el botín, si Dios dijo no lo toques, no lo debes tocar. Para que Dios esté contigo, para que Dios te bendiga, para que tenga misericordia de ti, tendrás que guardarte del anatema. Pero ¿qué cosas pueden representar el anatema para nosotros, hermanos? Hay muchas cosas, lugares, objetos, personas. Le voy a testificar algo bien corto. En una ocasión vivíamos en un apartamento, llegó a vivir con nosotros una persona. Era una persona cercana. Y esta persona venía de un trasfondo de mucho ocultismo. Esta persona de niña conoció del Señor. Esta persona cantaba en la iglesia cuando era niña. Esta persona, Dios hizo un milagro en su vida, la sanó de una enfermedad grave que la estaba matando cuando era niña. Pero ella creció, como todos los jovencitos que nacieron aquí, creció, se apartó de Dios y se empezó a envolver en cosas ocultas. Empezó a envolverse en cosas tristes, hermanos, en cosas del enemigo. Y aquella personita que todos conocían, aquella muchachita que brilla y que qué bonita y que qué coloriosa, se empezó a transformar en una joven muy apagada, muy grisácea. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Que ella empezó a tener cosas de ocultismo. Ella se compraba sus cadenitas de serpiente. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Ustedes no pueden cargar una serpiente en el cuello. Tengan mucho cuidado. Pídanle a Dios guianza. Hay cosas que nosotros pensamos, ¿qué tiene de malo eso, hermanos? Indaguen la palabra. Hay cosas que... Hay una cosita así redonda que tiene un puntito negro que le llaman el ojo que todo lo ve. Tengan mucho cuidado. Porque el único ojo que lo ve todo es el de Dios. Y cuando la gente empieza a cargar estos amuletos, está trayendo espíritus inmundos a su vida. Y ella era así. Tenía revistas de satanismo. Traía revistas de satanismo. Su ropa era como de hombre, sus zapatos de hombre, su ropa así, sus cintos negros, toda su ropa era negra, pero no piensen negra así bonito, no se ve bonito de negro, hermanos. Pero era esa apariencia muy oculta, usted me entiende, muy grisácea, aquí hay algo que no está bien. Y nosotros empezamos a sentir aquello. Empezamos a darnos cuenta que esto que lo que estaba pasando en nuestra casa fue fuerte, hermanos. Entonces, el momento en que esta personita iba a vivir ahí con nosotros, empezaron a manifestarse espíritus inmundos en la casa. Empezaron a manifestarse cosas tenebrosas, hermanos. En esa época, mi hija Selomit estaba chiquita y ella desde chiquita, ella podía ver espíritus inmundos y ella decía, ahí hay un espíritu inmundo. La primera vez que ella lo miró, se aterró, se asustó, lloró. Era una cosa que a ella le daba miedo. Yo buscaba y yo no veía nada. Y nosotros empezamos a orar y a meternos con el Señor. Y hubo un momento en que yo le dije, mira, yo no lo puedo ver. Pero cuando tú lo veas, repréndelo en el nombre de Jesús. Dile, vete en el nombre de Jesús. Y se va a ir.
Ella tenía como 2 años, hermanos. Y ella agarró ese hábito. Entonces cuando ella miraba a un espíritu inmundo, decía, ahí hay uno, ahí hay uno. Y ella le decía, vete en el nombre de Jesús. Y de repente ella decía, se fue, mami, se fue, ya no está ahí. Y yo no creo, hermanos, que eso era invención, porque esta era una niña de 2 años. Era una niña de 2 años que no tenía acceso a nada, porque nuestra familia, nosotros siempre teníamos la televisión, el entretenimiento era puro bíblico, caricaturas bíblicas, caricaturas de la Biblia, libros de la Biblia, todo era bíblico. Por lo tanto, ya no tenía acceso a nada de esas cosas, hermano. Y empezamos a notar todas estas situaciones que empezaron a pasar. No pasó mucho tiempo, hermanos, cuando nosotros nos dimos cuenta que esta jovencita, esta muchachita, estaba poseída por espíritus inmundos. Entró en un proceso para que Dios la hiciera libre. Entró en un proceso para que Dios empezara a cambiar su vida. Y esa, hermanos, es testimonio de vida, que Dios es de poder, que Dios es poderoso y que Él puede libertar, que Él puede librar, romper nuestras cadenas, hermanos. Porque esa persona oscura, esa persona grisácea se empezó a transformar. Y empezó a vestirse otra vez diferente. Y empezó a agarrar radianza, su cara. Todo empezó a ser transformado. Ahora le sirve al Señor. Pero cuando al principio llegó, no era así. Yo tuve que entrar a ese cuarto y revisar ese cuarto. Cuando yo entré a ese cuarto por primera vez, yo sentía escalofríos, hermanos. Se sentía frío ahí adentro. Y empecé a revisar, empecé a abrir, porque Dios me dijo, allí hay algo, ve allí, ve a ese cuarto. Y me dijo, ve a un lugar específico, ve ahí. Cuando yo abrí ese armario, encontré todo tipo de revistas de ocultismo. Y todo tipo de amuletos, y todo tipo de cosas feas. Y ella no estaba, yo empecé a tirar todo. Yo empecé a sacar todo. Empecé a destruir todo y empecé a hacer algo que a lo mejor pudiéramos decir, qué locura, eso es no sé qué se le metió a la hermana en la cabeza, pero es bíblico. Yo empecé a escribir versículos de la Biblia de poder, de libertad, de victoria. Lo empecé a pegar en las paredes de ese cuarto, en unas hojitas, y empecé a hacer eso, hermanos. Y eso fue empezando a cambiar la vida. Así es Dios cuando empieza a obrar en nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que está el anatema. Darnos cuenta que ahí está. ¿Qué es anatema, hermanos? La pornografía. Yo siento mucho decir esto, hermanos, pero hay pueblo de Dios, varones, y no nada más jovencitos, hombres adultos, que están viendo pornografía en sus teléfonos. Dios libre a este pueblo, hermanos. Pero eso es un pecado. Eso es anatema. Los chats privados, las conversaciones fuera, subidas de tono, hermanos. Las fotos íntimas. Ahora hay mucho ese le llaman trend, de que las jovencitas le mandan una foto muy íntima al amigo, al novio. Eso no está bien, jovencitas, abran los ojos. Si ustedes están tomándose fotos que no deben tomarse para mandarle a alguien, no lo hagan. Están abriendo una puerta muy peligrosa, de la cual va a ser bien difícil escapar. Por eso es que hay que tener cuidado. Películas malas, hermanos, películas de terror, de esas que causan que a la gente hasta se le paralice todo el set, nada más con ver aquello. No lo haga, hermanos. No hagamos como muchos que dicen, oh, yo soy hijo de Dios, yo soy fuerte, el Señor está conmigo, no me va a pasar nada. Sí le va a pasar, porque todo eso, antes de que llegue a la pantalla, ya fue maldecido por la iglesia satánica. Y cuando el pueblo de Dios mira esas cosas, esos espíritus inmundos vienen a esa casa. Esto no es algo que nada más nos inventamos, hermanos. Vea testimonios de gente que un día fue satánico y ahora le sirven al Señor. Escuche lo que predican, escuche lo que dicen. Ahí está declarándole tantas cosas para que se nos abra el entendimiento. Entonces, hermanos, todas esas cosas que son anatema y sin darnos cuenta lo estamos haciendo, están estorbando la bendición de Dios. Y queremos la bendición de Dios. Queremos su sanidad, queremos su paz, queremos la provisión, queremos la fuerza, pero necesitamos deshacernos del anatema.
Vaya a su hogar, hermanos. Examine su casa. Examine su familia. Examine sus hijos. Examine a sus hijos, hermanos. Ahora en estas épocas pasa mucho ese asunto de que los jóvenes dicen, es mi teléfono, no lo toques. Tristemente, hermanos, pero le voy a decir que cuando nosotros si permitimos eso, estamos dándoles la libertad de que ellos hagan cosas que usted y yo necesitamos, de lo que necesitamos cuidarlos. En nuestro hogar los jóvenes de cierta forma necesitan su privacidad, pero no del todo, hermanos. Usted tiene que saber que ellos están siendo seguros en esos aparatos, porque hay cosas muy malas que tenemos que guardarnos. En 1 Corintios 16:22 dice, y esto es para el pueblo de Dios, porque para nosotros también, hermanos, aún el anatema se puede representar en muchas formas. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Fíjese, aún el no amar al Señor, eso es anatema. Aún el no amarle. Entonces si alguien viene y me dice, qué exagerada, hermana, esa película no es anatema, qué exagerada, esa serpiente en el cuello no es anatema. Aún no amar al Señor es anatema. ¿Cómo no va a ser lo demás, hermanos? ¿Cómo no va a hacerlo? Entonces tenemos que guardarnos de esas cosas. Gálatas 1 del 8 al 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso también es anatema. Entonces usted escucha a unos que dicen que traen un evangelio nuevo de Jesucristo, es anatema, hermanos. Dios ha derramado maldición sobre todo el que se atreva a transgiversar la palabra y presentarle un nuevo camino, un nuevo Salvador del que ya conocemos. Todo eso es anatema. Imagínense si algo que pudiéramos decir es inanimado, esto no puede ser malo, es anatema. ¿Cuánto más lo que vemos que es real y que tenemos discernimiento, esto no parece que sea bueno? Es anatema. En Hechos 19:19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Fíjense que está hablando de aquellos que se convirtieron al Señor y un día fueron magos, hicieron hechicerías, hicieron magias, y todos sus libros de aprendizaje para lo que hacían, para lo que se dedicaban, dice que se convirtieron al Señor y tuvieron ese temor, hermanos. Ellos no consideraron 50,000 piezas de plata. Ellos no consideraron esa riqueza como cosa que aferrarse. Dice que los destruyeron, los quemaron, porque había más un anhelo por agradarle a Dios, por servirle a Dios. Y eso es, hermanos, ejemplo para nosotros. A veces no queremos ni deshacernos de algo que nos costó $1. Mi esposo la otra vez estaba testificando y usaba también esa escritura de cuando se convirtió, y todos los discos de música mundana y de raperos y música pervertida y todas esas cosas, que tuvo que destruirlas. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de agradarle a Dios. ¿Cuántos hicieron lo mismo? Tuvimos que destruir cosas, objetos, amuletos. ¿Qué hace diferente en ese tiempo? No hay diferencia, sigue siendo igual. No toquemos el anatema. Apartémonos de esas cosas. Pero ¿cómo podemos limpiarnos, hermanos? Para Israel la orden fue: santifíquense. En el versículo 13 Dios le mandó a Josué que santificara al pueblo. Él se iba a encargar de sacar al que había cometido el pecado. Él se iba a encargar de denunciar al que había cometido el pecado. Pero el pueblo todo debía santificarse. Santifique nuestro hogar, santifiquemos el hogar, para que Dios nos muestre dónde está el anatema y podamos destruirla. Josué no sabía, por eso es que se acercó así delante de Dios, porque él no sabía, pero Dios sí sabía. Por eso, hermanos, es que tenemos que santificarnos, guardarnos para Dios. En 1 de Juan 1:9
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un paso. Si sabemos que ahí está el anatema, si ya la descubrimos, ese es el primer paso, confesar nuestro pecado. Ahí mismo en 1 de Juan 2, capítulo 2, versículos 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Son pasos que nosotros podemos hacer para deshacernos del anatema, hermanos. Pero cuando nosotros nos santificamos, nos apartamos para Dios, para bendición. El anatema era apartado para maldición, para destrucción. Pero cuando nosotros nos santificamos para bendición, para vida, Él va a ser propicio. Él va a responder a nuestras necesidades. Si usted sabe que hay cosas de ese tipo en su hogar, destrúyalas, hermanos. Destrúyala por el bien de su casa. A mí no me afecta si en su casa hay cosas graves. A mí no me afecta, le afecta a su casa. Le afecta a su familia. A usted no le afecta si en mi casa hay algo grave, si mis hijas hacen algo malo. Pero me afecta a mí. Afecta a mi familia, afecta a mi casa. De igual manera con ustedes, hermanos. Tenemos que examinar lo que hay en nuestro hogar para que podamos ver la bendición, para que diga Dios, voy a estar contigo, para que podamos hacerle frente a nuestros enemigos, el pecado, la maldad, todas las cosas que nos alejan de Dios. Para hacerle frente a ello necesitamos que Dios esté con nosotros. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la guianza del Señor, que Él nos ayude. Dígale, Señor, abre mis ojos, muéstrame, porque entre todo lo que hay en mi casa, entre todo lo que hay en mi vida, lo que hay en mi familia, yo no puedo ver dónde está el anatema, pero tú sí sabes, muéstrame. Le digo, hermanos, que el Señor le va a mostrar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dirigido hacia donde está lo que no debe estar? Él les va a mostrar. Y una vez que el Señor le muestre y usted encuentre lo que no debe haber en su hogar, destrúyalo. Dígale, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi casa. Yo quiero que tú vivas aquí. Y si yo quiero que tú vivas aquí, voy a sacar lo que te estorba, para que tú estés conmigo. Y Dios va a estar con usted. Vamos a orar, hermanos.